Ok. Recientemente, Kitlan y Prescott, ok, este, plantearon la teoría de los ciclos reales, ¿no? Y eso surge a partir de tres trabajos que hicieron Kitlan y Prescott. Probablemente en econometría les van a enseñar el filtro de Kitlan y Prescott para estudiar los ciclos, porque fue lo que ellos hicieron para estudiar los ciclos, ¿ok? Y bueno, esa teoría tiene tres trabajos fundamentales, uno del 82, otro del 90 y otro del 95, ¿no? Y ellos estudian ahí las fluctuaciones de la demanda agregada, ¿no? Y entonces ellos creen que fundamentalmente el producto crece por un shock favorable sobre la tecnología, ¿ok? Que hace que se demande más trabajo, ¿ok? Y que el salario real se eleve, ¿ok? Por lo que se incrementa la productividad de los factores, ¿ok? Hasta que la acumulación excesiva de capital, ¿ok? O sea, ya aquí hay una expresión que pudiera ser un poquito marxista, o sea, creer que el capital se acumula mucho durante el auge, ¿ok? Eso es lo que al final provoca la caída de la economía, ¿ok? Por lo cual, para Kitlan y Prescott, el auge es el que genera la misma recesión, ¿ok? O sea, que no es un problema de la economía capitalista, sino que es un problema de cuando la economía entra en auge, que se generan los problemas que van a causar la recesión. ¿Ok? Esa es la teoría que Kitlan y Prescott proponen. ¿Ok? Hoy en día goza de mucha popularidad. ¿Ok? La teoría austríaca se parece un poquito a esto, pero no es exactamente igual. ¿Ok? Ya nos vamos a meter en la teoría austríaca y ya con eso sí abandono el mundo tradicional y me voy para el mundo austríaco. ¿Ok? Fíjense, primero, la teoría del ciclo se basa en los trabajos de Knut Wicksell. Knut Wicksell fue un amigo de von Webern, que era mucho mejor matemático que von Webern y que hizo varios estudios sobre la tasa de interés. Incluso hizo un libro que se llama la tasa de interés y el nivel general de precios, ¿ok? De Gute Preise se llama el libro, ¿ok? Y bueno, y ahí él plantea una teoría que él llama la teoría de la tasa natural de interés, ¿ok? La tasa natural de interés es una tasa subjetiva, ¿ok? O sea, es una tasa que no puede ser medida, ¿ok? Sin embargo, hoy hay intentos de medir esa tasa y tratar de averiguar cuál es, ¿ok? El mismo Ludwig Wicksell dice que esa tasa es subjetiva, ¿no? ¿Ok? Y él cree que cuando el Banco Central fija las tasas por debajo de la tasa natural de interés, ¿ok? Eso provoca crecimiento en la economía y por supuesto provoca posible inflación, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y al mismo tiempo cree que cuando las tasas se fijan por encima, entonces, bueno, la economía tiende a deflacionarse y a causar recesión. ¿Ok? Bueno, Mises toma esa teoría de la tasa natural, ¿ok? Y dice que cuando la recesión, cuando estamos en el periodo de la recesión, normalmente el Banco Central o la agencia de gobierno que se dedica a aplicar política monetaria fija las tasas por debajo de esa tasa natural de interés, lo cual provoca que se hagan rentables todos los proyectos, incluso algunos que de otra manera no se realizarían, ¿ok? Porque los valores presentes netos de esos trabajos, de esos proyectos, ¿ok? No darían para invertirse, ¿no? Entonces, él llama a esas inversiones equivocadas, en inglés, en su inglés mal hablado, él los llama malinvestment, ¿ok? Yo prefiero llamar eso inversiones equivocadas, ¿ok? Malinvestment me suena raro en inglés, ¿ok? Entonces, eso motiva un crecimiento general, ¿ok? De toda la economía, la baja de las tasas de interés, ¿ok? Y como no hay diferencias entre los bienes, ¿okay? O sea, los bienes no vienen marcados y diciendo este bien es un bien de una inversión equivocada y este es un bien de una inversión adecuada, ¿no? ¿Okay? Todas crecen, ¿okay? Y todos se afectan por ese crecimiento, ¿okay? Sin embargo, miren, ocurre una cosa, ¿no? Y aquí yo voy a tomar el triángulo de la producción de Hayek, ¿okay? Que es un elemento que él tomó del trabajo de Jevons, ¿ok? Porque él creyó que los británicos lo iban a entender, porque él creía que los británicos conocían el trabajo de Jevons, ¿no?
Lamentablemente para Jevons, ¿okay? Marshall destruyó a Jevons, ¿okay? Y a Jevons no se le conocía mucho en el mundo anglosajón, ¿okay? Creo que lo conocía más Hayek que los británicos, ¿no? Entonces, bueno, él asocia un poco el triángulo de la producción con el modelo de los, ¿cómo se llama? De, del orden de los bienes de Menger, ¿ok? Y entonces él dice que en este cateto está el consumo, o sea que estarían los bienes de consumo, y en estos catetos están las diferentes etapas para que ese bien termine convirtiéndose en un bien de consumo. Por lo cual aquí están las etapas de la producción, o sea, aquí está la inversión, ¿no? ¿Ok? Y bueno, el siguiente sector, ¿ok? Que está más pegado al consumo es el sector de comercialización, ¿ok? El siguiente sector que está más cercano a la comercialización es la distribución de los bienes, ¿ok? El sector que está más cercano a la distribución es la manufactura de los bienes, ¿ok? El sector que está más cercano a la manufactura es la refinación, ¿ok? De los ¿cómo se llama? De los medios de producción que va a usar esta manufactura para producir el producto de consumo. Y bueno, para llegar a esa refinación uno tiene que extraer el producto de algún lado, ¿ok? Entonces aquí estaría la etapa extractiva que la podríamos llamar minería, ¿ok? Entonces, normalmente estas son las etapas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, para Jevons y para Hayek, ¿ok? La tasa de interés no es más que una relación entre la inversión y el consumo, ¿no? ¿Ok? O sea que es la tangente del ángulo que forma la hipotenusa con este cateto. ¿Ok? Eso es lo que es la tasa de interés. ¿Ok? Ok, resulta que en la visión austríaca, ¿ok? Para poder crecer, usted tiene que ahorrar, ¿ok? O sea, usted tiene que disminuir su consumo, ¿ok? Y disponer de ahorro para poder invertir. ¿Okay? Esto permite un crecimiento sano, ¿no? ¿Okay? Esto permite además la baja de la tasa de interés, lo cual ratifica que el ahorro influencia a las tasas de interés a la baja. ¿Okay? Y bueno, y al influenciar a las tasas de interés a la baja, eso genera inversión, ¿ok? Y puede generar crecimiento económico, ¿ok? Así es como debería darse el crecimiento en una economía en la cual no existe banco central o el banco central no hace política monetaria. Cuando el banco central hace política monetaria, el banco central tumba la tasa de interés y presiona el consumo al alza. Pero al tumbar la tasa de interés también presiona la inversión al alza, ¿no? Entonces, esta tensión, ¿okay? Que se está dando en la hipotenusa, ¿okay? Porque la hipotenusa no está clara, ¿okay? Porque yo estoy elevando el consumo y al mismo tiempo la inversión, es lo que va a generar el ciclo económico, ¿okay? Eso es lo que genera el ciclo económico, en la visión austríaca, ¿no? De hecho, el panorama de mejora general producida por la baja de la tasa de interés genera crédito barato, ¿okay? Y provoca el crecimiento de los precios. Ese crecimiento nunca es homogéneo, ¿ok? Como dicen los índices de precios, ¿ok? Porque se experimenta de manera distinta, ¿ok? En los distintos bienes, ¿no? Y eso es lo que se llama principio Cantillon, pues, o sea, que no existe un comportamiento similar al del índice de inflación en todos los precios de la economía. Hay precios que suben mucho más, hay precios que bajan, hay precios que suben menos, ¿ok? Entonces el comportamiento no es homogéneo, ¿no? ¿Ok? Y como se están ejecutando inversiones adecuadas y inversiones equivocadas, lo que Mises llama mal investment, ¿okay? Se dan demandas muy acentuadas en los factores de producción y eso eleva los precios de los factores de producción, lo que incide en mayores costos para la producción. ¿Okay? Por lo que al final del periodo de recuperación se van a dar subidas muy importantes en los factores de producción porque ya los factores de producción están copados. ¿Okay? Se está demandando en exceso factor de producción, ¿ok? Y eso es lo que uno evidencia, por ejemplo, cuando empiezan a subir los precios del petróleo, empiezan a subir los precios de los commodities hacia el final del ciclo, ¿ok? Eso es lo que pone en peligro las inversiones equivocadas, las cuales colapsan primero por la pérdida de ganancias, ¿no? ¿Ok? Y cuando el Banco Central decide, ¿ok? Porque él está evidenciando ya hacia el final del crecimiento, que la tasa de inflación está subiendo,
¿ok? Acuérdense que él reacciona al índice de precio del consumidor, ¿ok? Entonces, él cree que debe aplicar política monetaria contractiva, ¿ok? Y ese es el elemento que definitivamente saca las inversiones equivocadas del mercado, ¿ok? O sea, cuando sube las tasas de interés, la inversión equivocada colapsa definitivamente, ¿ok? Y lo que ocurre en realidad es una caída en esas inversiones equivocadas, por lo cual cae la inversión, no el consumo, ¿ok? De hecho, el consumo se mantiene, ¿no? ¿Ok? Y explico esto un poquito, ¿no? Venezuela siempre ha estado en crisis, ¿ok? Y la pregunta es, ¿aquí se ha caído el consumo? ¿Ok? Y la pregunta tiene además una mala intención, ¿no? Porque consumo es de verdad lo que ustedes compran para destruir inmediatamente, ¿ok? O sea, no es el consumo keynesiano, ¿ok? Consumo de verdad es lo que ustedes compran para consumir inmediatamente. Eso no cae, ¿ok? O sea, yo bromeo a veces con los alumnos en clase y les digo que en crisis lo único que se vende es comida y papel toalé. Eso es consumo, ¿ok? En crisis usted no vende carros. En crisis usted no vende pintura para pintar la casa, ¿ok? En crisis usted no vende computadoras, ¿ok? Y eso es lo que se cae en la recesión, ¿ok? Y esa es la razón por la cual los inversionistas, ¿ok? Que son mucho más avesados que los economistas, ¿ok? Porque están ganando plata con sus decisiones, ¿ok? Cuando ven que arranca un proceso de recesión, se refugian en acciones del consumo, ¿ok? Porque el consumo es lo que menos se cae, ¿ok? O sea, nadie en su sano juicio, ni nadie, digo un inversionista, va y compra Apple o Microsoft, ¿ok? O Ford, ¿ok? O General Motors, ¿ok? O Toyota en una recesión, ¿ok? Van y compran supermercados, o sea, compran Walmart, ¿ok? Compran Target, ¿ok? Eso es lo que se compra en la recesión, ¿ok? Porque en la recesión no se cae el consumo, se cae la inversión, ¿ok? O sea que en parte la teoría de los ciclos reales está bien, ¿ok? Pero tiene el problema de que no entiende que el causante de esto se llama Banco Central, ¿ok? Pues el Banco Central es el que impulsa esto, ¿no? Ok, una vez que arranca la crisis, naturalmente la economía comenzará ese proceso de recesión, que es un periodo de acomodo de las fuerzas productivas. Miren, esta es la frase que hizo que Hayek desapareciera de la vista de los británicos, ¿no? ¿Ok? Porque todo el mundo quiere una solución a la crisis, ¿ok? Y la única solución a la crisis es dejar que la crisis se desarrolle, ¿ok? Dejar que la recesión se ejecute, ¿ok? Porque no hay manera de pararla, ¿ok? Y obviamente la salida de las inversiones es lo que ocasiona la crisis y no la caída del consumo, ¿ok? Y bueno, en esa crisis va a haber desempleo, cierres de empresas, ¿ok? La economía se redimensionará y la economía se preparará para una nueva recuperación, ¿ok? Pero esa recuperación solamente se va a dar después que el reacomodo se ejecute. O sea, ustedes no pueden arrancar desde arriba un nuevo ciclo, ¿ok? Y allá vamos dentro de un ratico, ¿ok? Y dependiendo de lo que se haga al final de la economía, se puede generar un nuevo ciclo o no, ¿ok? De acuerdo a los austríacos, si de nuevo la expansión se da por una baja compulsiva en la tasa de interés, eso va a dar origen a un nuevo proceso de ciclo, ¿ok? ¿Estamos? Ok, fíjense, vamos a tratar de entender un poquito además algunos elementos que me pueden ayudar a explicar esto. Normalmente, en la etapa expansiva del ciclo, ¿ok? Se presentan curvas de rendimiento dependiente positiva, ¿no? Normalmente al final de la recuperación y del auge se van presentando curvas de rendimiento planas, ¿ok? Y normalmente en la crisis, ¿ok? No durante toda la recesión, sino en la crisis se dan curvas de rendimiento dependiente negativa, ¿ok? Entonces, fíjense, volvemos otra vez al grafiquito del ciclo, ¿ok? Fíjense que el último instante de recesión fue muy corto, ¿ok? Que es el de la famosa caída del COVID, ¿no? Pero yo creo que estamos a punto de empezar uno nuevo, ¿ok? Pero vamos a dejarlo que se ejecute, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, esta es la estructura de tasas, ¿no? Fíjense, esta es la diferencia entre la tasa del largo plazo y la tasa del corto plazo, ¿ok? Cuando la tasa del largo plazo
es menor que la del largo plazo, esto se hace negativo. Cuando la tasa del largo plazo es mayor que la del corto plazo, esto se hace negativo. O sea que en este momento la estructura de tasas es negativa, es positiva. ¿Ok? Aquí se va acercando a cero. Aquí, fíjense, el punto más cercano a cero es este, pero aquí vuelve a ser cero y se hace negativa. ¿Ok? Y fíjense que al ratico comienza la recesión. ¿Ok? Aquí también. ¿Ok? Al ratico comienza la recesión. Aquí también al ratico comienza la recesión. ¿Ok? Y bueno, miren, yo les voy a llamar la atención con respecto a esto, ¿no? Miren lo que ocurrió aquí, ¿no? Este es el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? O sea, había comenzado la recesión y el Fed tumbó las tasas a propósito. Miren cómo las hizo extremadamente positivas, ¿ok? ¿Ok? Y eso no sacó a la economía de la recesión, pues. ¿Ok? La economía tuvo que reajustarse, ¿no? ¿Ok? Y cada vez la hizo más positiva, ¿no? Con la intención de sacarla de la recesión y no la pudo sacar. ¿Ok? Ahí lo tienen bien clarito, ¿no? Igual aquí, en el 2008, ¿ok? Cuando se da la crisis de las inmobiliarias, ¿ok? Se dio el evento de curva de interés negativa, ¿ok? Y el Fed inmediatamente sube las tasas, pero baja las tasas de corto plazo, ¿ok? Con la intención de hacer recuperar la economía, pero la economía no se va a recuperar, ¿no? Miren la recesión tan larga que se vivió en el año 2008, ¿ok? Y bueno, después sí, ¿okay? La economía se recuperó y fíjense aquí otra vez, miren, aquí tocó, o sea, dos veces se volvió negativa antes de que ocurriera la, la, la crisis del COVID, ¿no? ¿Okay? Lo cual nos indica que este indicador como que es bueno para entender cuándo se va a dar un proceso recesivo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, miren, el otro indicador sería el índice de la bolsa, ¿no? La página del Fed, que es de donde estoy sacando yo esto, para que piensen que yo no estoy manipulando la data, sino que sencillamente la bajé, ¿ok? Este, el, aquí está en color azul el PIB, ¿ok? Se ve un poquito más pausado, ¿ok? Porque yo estoy graficando al mismo tiempo el PIB y el Dow, ¿ok? Grafico el Dow porque el Standard Poor's no tiene mucha data en el Fed para hacer esto, ¿ok? Y fíjense cómo cuando se da la recesión, ¿ok? Se caen las inversiones en la bolsa, ¿no? ¿Por qué se caen las inversiones en la bolsa? Porque las del sector consumo son muy pocas, ¿ok? Casi todas son sector inversión, ¿ok? Entonces en la recesión se cae la inversión, ¿ok? Ahí lo tienen clarito, pues, ¿ok? Y bueno, y en las etapas de crecimiento miren cómo crece la bolsa, ¿ok? Entonces, más o menos esta es la disposición, ¿no? En el fondo de recesión vamos a tener curvas de pendiente positiva, más o menos hasta el final de la recuperación o inicio del auge, después vamos a tener curvas planas, ¿ok? Y luego en la crisis vamos a tener una curva de pendiente negativa, ¿no? ¿Ok? O un poquito antes de la crisis o en la crisis vamos a tener esa curva de pendiente negativa, ¿no? Este, eh, Eso es lo que saca las inversiones equivocadas del juego. ¿Por qué las saca del juego? Porque la tasa de corto plazo se puso muy alta, ¿no? Y esas inversiones normalmente estaban siendo financiadas con un préstamo, ¿no? Entonces, si esa inversión no es la adecuada, entonces esa es la inversión que se va a declarar en quiebra, pues, ¿ok? Y por supuesto, si un banco tiene muchos de ese tipo de créditos, ¿ok? El banco es el que entra en peligro, ¿no? Y esa es la razón por la cual llamamos a esto crisis, ¿no? Porque aquí comparten dos elementos, ¿no? Comparte el crack de la bolsa, ¿ok? Y comparte la crisis bancaria, ¿no? Entonces la crisis bancaria solamente es posible aquí, ¿ok? No es posible aquí y no es posible acá. La crisis bancaria ocurre aquí, por eso que llamamos a este punto crisis. ¿Ok? Ok, ok. Y aquí tienen una explicación de las curvas de rendimiento, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, hasta aquí llegamos. Si ustedes tienen preguntas, con gusto, ¿ok? Y yo dejo la presentación por si acaso, ¿no? Si tienen preguntas, con gusto les respondo, ¿ok?
y bueno, y ustedes me dirán. Disculpe, profesor, yo quería preguntarle si conoce algún trabajo en el que hayan utilizado como tópico o algún dato la proporción de estas malas inversiones luego de un shock de política expansiva. Es que no la sabes. Ah, ¿Cómo vas a saber cuáles son las malas inversiones? por eso lo que quería ver si, por ejemplo, después de un shock de este tipo expansivo, Ajá. se incrementaba, o sea, representaban un mayor porcentaje de estas malas inversiones que antes de que eso representaría un riesgo en la cadena de pago, porque al final es como que yo construí un aeropuerto que cuesta mucho y al final nadie lo usa, yo no Bueno, puedo pagar mi fíjate, préstamo, hay un todo se cae. indicador, hay un indicador, ¿sabes cuál? En la página de Mises.org, ellos producen un índice que lo llaman el índice de los rascacielos. ¿Ok? Explico por qué. Sabes que cuando la crisis del 29 se estaba construyendo el Empire State, ¿ok? Y el Empire State no se ocupó, ¿ok? El Empire State se terminó como en el año 31, ¿ok? Si mal no recuerdo, ¿no? Y del 31 hasta el 40 estuvo bastante desocupado, ¿no? ¿Ve? Entonces, y eso se repite en casi todas las crisis, ¿no? En las crisis se producen inmuebles, ¿ok? Que no van a ser ocupados por mucho tiempo, ¿ok? Entonces eso pudiera ser una inversión equivocada, ¿ok? Este, y eso lo mide la gente del MISES como indicador de inversión equivocada, ¿ok? El índice de los rascacielos se llama, ¿ok? Así se llama, ¿ok? Y bueno, y de hecho, fíjate, cuando se construyeron las Petronas, ¿ok? También eso se hizo previo a una crisis, ¿no? Y se terminaron de construir en medio de la recesión, ¿ok? Y las Petronas no se ocuparon sino hasta 6 años después, ¿ok? Lo cual te indica que sí hay algunas inversiones que no están, que no son las que se deben hacer en el momento, pues, ¿ok? Y que bueno, no las dejan quebrar por algo, ¿no? ¿Ok? En el caso nuestro está el bendito helicoide, ¿no? El helicoide se hizo también en un periodo de expansión, porque en la época de Pérez Jiménez se aplicó el primer plan de inversiones grande hecho por el Estado, ¿ok? Y bueno, ese plan fracasó, ¿ok? Y puso la economía en crisis, ¿no? Al final del gobierno de Pérez Jiménez, ¿no? Y esa es la verdadera razón de la caída de Pérez Jiménez, ¿no? El desempleo creció muchísimo, ¿ok? Y bueno, y la muestra más evidente de la, de, del, ¿cómo se llama? De esa inversión no adecuada era el helicoide y lo que se llamaba, un edificio que está al lado de las quintas aéreas que se terminó en el gobierno de Chávez, ¿ok? O sea, fíjate, se comenzó en los 50 y se terminó en el gobierno de Chávez y se vendió en el gobierno de Chávez. ¿Ok? Es un edificio que queda ahí en la India, cerca de las quintas aéreas. ¿Ok? Ese edificio estuvo abandonado durante más de 40 años, ¿ok? Hasta que por fin decidieron terminarlo de construir, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y el helicoide nunca se terminó, pues. El helicoide es un esqueleto, ¿no? ¿Ok? Es el esqueleto de un gran centro comercial que se iba a construir ahí, ¿ok? Y nunca se construyó, pues. ¿Ok? Ahí tienes unos ejemplos de cosas de esas, ¿no? ¿Ok? Pero como te digo, pues en la página del Mises Institute debería haber ese indicador. Yo voy a curiosear también, ¿ok? Me parece que es buena idea que yo lo haga. ¿Ok? De repente, si consigo algo interesante, lo vemos en la clase que viene antes de comenzar lo que nos toque la semana que viene, pues. ¿Ok? ¿Aló? Ya, gracias, profesor. Ok, vale. Ok, si hay alguna otra pregunta, si no, bueno, más tardecito yo les coloco la grabación y les coloco la presentación esta en la página. Ok. Yo ayer puse sí, yo pensé que había puesto ya el primer trabajo, ayer lo terminé de cargar y bueno, y creo que este fin de semana coloco el segundo trabajo, ¿no? ¿Ok?
para ir haciendo las evaluaciones que tocan para esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, si tienen alguna otra duda, con gusto, y si no, bueno, nos veremos la semana que viene, pues. Gracias, profesor, todo claro. Ok, gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa, dígame, don Pablo, déjame parar la grabación para que no, no te salga eso en la grabación, pues. Ok, déjame ver.